Hola a todos y bienvenidos al episodio número 373 de Salud Financiera. Volvemos con un caso de las finanzas de tu vecino, el número 110, donde un inversor nos cuenta su travesía a través de este mundo de la inversión, los fondos de inversión, la inversión alternativa y su visión acerca de los posibles errores que ha cometido. Y yo tengo un poco una mirada un poco distinta acerca de si son realmente unos errores y eso es lo que os querré transmitir hoy. Vamos a leer el mail, en este caso han sido dos mails, como sabéis hay una lista de espera y es cada vez más frecuente que muchos de los vecinos, pasado unas semanas, envíen otro mail con algunas reflexiones que han ido haciendo acerca del programa, escuchando otros episodios de las finanzas de tu vecino. Es una evolución natural, las personas descubren el podcast ya sea porque lo escucharon en Value School, en Tu Dinero Nunca Duerme o porque el algoritmo se lo recomendó, terminan escuchando un caso, se animan a enviarlo, pero mientras tarda el tiempo en que yo les respondo, llegan muchísimas más, leen muchísimos más artículos en el Substack o escuchan otros episodios y van enviando lo que yo le considero enmiendas a su propio comportamiento o datos que creían que eran interesantes y que no habían aportado. Y esa evolución para mí también es muy interesante de ver. Por cierto, aprovecho, en el caso anterior que se publicó ayer, el 372, ese caso era alguien que me lo había enviado a principios de julio al WhatsApp y yo no lo había visto, lo habría archivado sin querer o habría contestado una cosa y otras no y se me pasó. Si estás en ese caso, enviarme, os lo recuerdo siempre, al email con la fecha en la que me enviaste esos archivos, envíamelos también por el email y yo te daré prioridad en esa lista de espera porque ya te correspondería por ese orden que lo abordase. Vamos a ver el caso y os comento un poco mis ideas acerca de la reflexión del mismo. Dice, te he descubierto recientemente y me has despertado un gran interés por el mundo de los fondos de inversión, aunque siempre me han interesado los mercados financieros. Digamos que siempre me han gustado, pero no siempre le he prestado atención a mis finanzas. Como todo, he pasado por diversas épocas personales y financieras. Tengo 51 años y 3 hijos. Mi mujer y yo tenemos trabajos estables, buenos ingresos, pero muchos gastos y logramos ahorrar algo cada mes. Mi aventura financiera empezó poco después de empezar a trabajar, con los primeros ahorros cuando empecé a comprar alguna acción, fondo, Unilink, etc. Entonces había que ir a la sucursal para hacerlo y era bastante tedioso. Aún así, tenía inquietud sobre el tema. Después la cosa se complicó a nivel laboral y personal y como los depósitos pagaban un buen interés, cambié de tercio y no me compliqué la vida. Puedo decir que me ahorré las crisis del 2000 y del 2008 en esta etapa. Ahorré dinero, pero no saqué una gran rentabilidad ni tampoco la perdí. A partir de 2010 abrí una cuenta en Renta 4 y empecé a comprar algunos fondos y acciones. Eran años complicadillos y vi que el tema de las acciones no me compensaba. Los fondos los fui manteniendo y más o menos fueron creciendo. En 2015 descubrí el mundo Bubble, leí mucho y me fui pasando poco a poco a los indexados. Aún así, mantenía mucho dinero en depósitos mientras seguían dando algo. En 2016 empezamos a pagar una vivienda que nos entregaron en 2019. Ahí metí la mayoría de mis ahorros y poco después, cuando fueron venciendo depósitos y vendí los fondos, acabé cancelando la hipoteca. Me fastidiaba pagar interés al banco aunque fuera bajo, manteniendo depósitos con rentabilidad mínima e incertidumbre en la bolsa. Visto ahora, fue un gran error, pero el lunes todos acertamos la quiniela y en aquel momento me permitió soltar peso de la mochila. También pasé de perfil la crisis de 2020 y fui ahorrando dinero. Cuando tenía algunos ahorros se me ocurrió la genial idea, visto de que los depósitos no daban nada, contratar el Vanguard Global Bond para tener una base y a partir de ahí ir contratando otros fondos. La bolsa iba subiendo y la dejaba pasar. Hasta que llegó el 2022. Este año aprendimos muchas lecciones. Ahí empecé a replantearme el tema de la inversión y empecé a comprar indexados principalmente. Como la renta fija había bajado mucho, mantuve gran parte ahí pensando que el ciclo cambiaría. También aposté más por Europa y emergentes que parecían más baratos y hasta este año no ha tenido sentido ese planteamiento. Este año he empezado a probar nuevas cosas o cosas nuevas. Hasta que no inviertes en algo, en mi caso es así, y le haces un seguimiento, no eres realmente consciente. A través de Substack empecé a descubrir e investigar el tema de ETFs, los ETFs temáticos, los de gestión activa, los covered call, así que abrí cuenta en Trade Republic y empecé a probar. No tengo mucho, pero mi idea es ir vendiendo los ETFs y pasarlos a fondos para no complicarme la vida. Al menos he aprendido bastante del tema. También empecé a invertir en crowdlending inmobiliario. Me pareció más interesante que la inversión directa
o los REITs, y sobre todo mucho más interesantes que los Mintos, Private Equity, etcétera. Al menos sé en lo que estoy invirtiendo. Quizás me emocioné demasiado al principio y ahora voy más poco a poco. La última idea ha sido abrir cuenta en Ironía y comprar algunos fondos activos que me han parecido muy interesantes con comisiones bajas. A día de hoy creo que ya tengo las ideas más claras. Mi perfil creo que es moderado, pero estoy intentando buscar el mejor ratio rentabilidad-riesgo. Te cuento mi cartera actual, que está condicionada por lo que he ido haciendo y deshaciendo en los últimos años. Aprovechando Ironía, he ampliado el número de fondos y quizás no merezca la pena tener tantos. Te paso un resumen de la cartera, redondeando los porcentajes para simplificar la cosa. Como verás, me gusta tener una distribución equitativa entre fondos para facilitar el seguimiento. Bueno, os cuento la cartera que tenía la primera vez que me lo envió. En renta fija un 32%, con el Buy and Hold Bonds un 8%, Neuberger Short Duration Eurobond un 8%, Vanguard Global Short Term Corporate Bond un 8%, Vanguard Global Index un 8%. En renta variable un 40%, con el SP500 un 8%, el European Stock de Vanguard otro 8% y el Vanguard Global Small Caps un 4%, Palm Harbor 4%, Fidelity Fast Global 8% y Robeco QI Active Emerging Markets 8%. En cuanto a los mixtos alternativos, me gusta creer, lo pone aquí. En la renta variable dice que tengo sesgo ex USA y contraria. En los mixtos alternativos me gusta creer que sabrán ajustar el nivel de riesgo en función de la situación y tiene Cartesio X de un valor flexible y gamma global. Aquí tiene un 20% y en el crowdlending inmobiliario tiene un 8%, alta rentabilidad pero sabiendo en lo que invierto, Urbanitae, WeCity, Civislend con ese 8%. Mi idea sería optimizar los fondos y ampliar la renta variable cuando haya caídas, nunca se sabe. No puedo evitar tener un sesgo contrario. También tengo un plan de pensiones que tengo dividido el 50% que voy equilibrando con las aportaciones anuales. Me gusta tener uno más arriesgado y otro menos, ya que nunca se sabe cuál será el momento de rescatarlos. Finambés eficiente renta fija mixta y el My Investor indexado global plan de pensión, aunque lo estoy pensando trasladar al index a más rentabilidad de acciones porque me convence más la cartera. A los días me escribe el siguiente mensaje. Respecto a la consulta de mi cartera que te envié, he ido madurando mis ideas y he llegado a las siguientes conclusiones. Aprender de los errores. He estado muchos años invirtiendo ahorrando en productos muy conservadores, depósitos, cuentas que me han permitido dormir tranquilo, pero me han hecho perder oportunidades. Amorticé la hipoteca cuando tuve capacidad, lo cual fue un error estratégico. Después de ello empecé a invertir empezando por renta fija y vino el 2022. Después de ello, ir invirtiendo de forma más o menos oportunista, pero intentando no vender para mantener cierta coherencia. Este año me he vuelto un poco loco invirtiendo en algún ETF, crowdlending, inmobiliario, etc. Tu libro y tu podcast me han acompañado este verano y me han ayudado a reflexionar. He tomado algunas decisiones que me gustaría compartir. Los ETFs con compras tácticas sectoriales me parecen muy interesantes, pero me desvían del objetivo de inversión. Me planteo la cartera a largo plazo, jubilación, ayuda a los hijos, ya que tengo unos ingresos muy estables y aunque tengo una visión un tanto conservadora y contraria respecto a la renta variable, aún así comprendo el agnosticismo que predicas. La cartera que comenté tiene aproximadamente un 50% de renta variable que puede parecer poco, pero me da tranquilidad para aumentar ese porcentaje en caso de caídas. De hecho, es lo que he ido haciendo este año cuando ha bajado USA y se ha depreciado el dólar, ya que partía de una cartera muy conservadora. Hace un par de meses abrí la cuenta en Ironía, lo que me ha permitido y condicionado a contratar fondos con clases limpias. El Fast Global, Robeco Emerging, Gamma, Dunas. He hecho traspasos y he ido vendiendo los ETFs para ello mientras he acumulado liquidez para nuevas inversiones. Creo que puedo simplificar el número de fondos y mi idea es la siguiente. Quitarme el Vanguard Global Bond. Ha sido como una trampa de valor, pero me ha ayudado a entender muchas cosas. Tengo bastante solapamiento entre los mixtos alternativos que son conservadores y los de renta fija. Quizás vayan Whole Bonds y el Cartesio se solapan demasiado. Me he ido formando en la idea que en grandes capitalizaciones de mercados desarrollados es muy complicado que la gestión activa bata los índices consistentemente y yo le pongo la coletilla a largo plazo. En small caps y emergentes me gusta darle a la gestión activa el beneficio de la duda. Tengo el indexado al SP500 y el de Europa, porque me han permitido ir aportando según el momento uno u otro. Además, los mixtos también tienen renta variable Europa y si quizás sea demasiado. Un MSCI World unificando los dos me simplificaría el tema. He dividido las small caps entre el indexado global y el Palm Harbor. Reconozco que me gustó su trayectoria y sus cartas. Tengo dudas, también es posible que tenga demasiado en small caps y en emergentes, pero ha sido una apuesta de los últimos años frente al SP500. Aparte de lo comentado, el Fidelity Fast Global ha sido mi apuesta contraria más reciente. También pensé en el GQG por su flexibilidad, pero opté por Dimitri. Me he hecho la idea de tener una cartera de 10 fondos con igual ponderación para simplificar su seguimiento y rebalanceo. Bueno, 9 si incluyo el MSCI World, que ponderaría el doble.
Puede parecer simplista, pero esa es la idea. Bueno, exactamente 10 minutos del caso me envía el X-Ray de la cartera de renta fija, de la cartera sin incluir evidentemente los productos alternativos y el plan de pensiones y demás. Es lógico porque son cosas totalmente distintas. Bueno, yo siempre ahora que ya llevo muchísimos casos de las finanzas de tu vecino, siempre intento resumir o plantearme mentalmente cuáles son los 3 4 temas más importantes. Podríamos estar hablando de cada caso y plantearnos alternativas hora y media, 2 horas, pero creo que el mensaje principal es 3 4 cosas que a mí me parezcan interesantes, la regla de Pareto, y que creo que puedan llegar a tener más impacto en la filosofía, en la forma de pensar del vecino y en su cartera, al final, que es todo lo que estamos buscando. Entonces, en el episodio de hoy, cuando leo y me doy unas horas para reflexionar mientras voy probando cosas y voy releyendo, porque una vez que lo lees, siempre hay algo que en la primera lectura se te pasa o no le das tanta importancia. Yo creo que vemos un caso de un vecino que ha pasado de durante muchos años ir conociendo la inversión, ir tocando cositas, a acelerar muchísimo la toma de decisiones de inversión. Es decir, quizás ha pasado 20, 15, 20 años tomando decisiones súper conservadoras de, oye, estoy en depósitos, oye, me abro una cuenta de renta 4 y voy probando cositas, pero nunca con la parte importante de mi patrimonio, a entrar en una vorágine de no solo voy a empezar a invertir, sino también voy a empezar a tomar decisiones, pensar una cartera que antes era depósitos o solo el Vanguard Global Bond con algunas cosas adicionales, a una cartera ya mucho más compleja con productos de renta fija, productos mixtos, productos muy nicho como puede ser el Fidelity Fast Global o el Park Harbor, inversiones alternativas, ETFs. Y esto es habitual que suceda porque cuando entras en la madriguera del mundo de la inversión y descubres, por ejemplo, todo lo relacionado con ETFs, entras en una vorágine que empiezas a consumir contenido y eso intentas trasladarlo a tu cartera, porque, oye, si yo acabo de aprender qué son los ETFs de covered call y que pueden hacer X distribuciones o que pueden sus ventajas. Normalmente siempre nos quedamos con las ventajas de todos los productos o con la foto que nos activa esa parte del cerebro de esto es una compra, que normalmente suele ser la rentabilidad potencial o la rentabilidad pasada que tuvo un producto. Ya lo veréis, en muchas comunicaciones se ha hecho frecuente el potencial de la cartera es tal, o el que no tiene tanto potencial te comenta de sus rentabilidades pasadas. Se utiliza mucho esto para activarnos en el cerebro esa parte de queremos esto, hay que tenerlo, hay que comprarlo, hay que buscarle hueco en la cartera. Entonces, la primera reflexión es, oye, ¿cómo alguien que pasa tanto tiempo teniendo un perfil muy conservador en cuanto a la gestión del dinero de su cartera, pasa a ser tan activo en los últimos 2 años, principalmente este último año, como él mismo nos comenta? Y yo creo que va relacionado mucho con ese afán de descubrimiento. A veces tenemos, en determinadas etapas de la vida, tenemos tantas cosas en la mente que sacarle tiempo a la inversión, que para los demás es, oye, un hobby, un complemento, no es parte esencial de nuestra vida, se vuelve como, dale, mira, no tenemos tiempo para eso. Pero a medida que el tiempo va avanzando, vamos encontrando esos espacios y o puede pasar con 20 años o puede pasar con 45. Pero lo descubro en en muchos de los vecinos que me escriben que entran en una euforia de no quiero perder más tiempo, tengo que arreglar de golpe o tengo que darle sofisticación a mi cartera de golpe porque he visto la luz, he descubierto todo lo que he hecho mal durante tantos años, me fustigo por ello y quiero solucionarlo cuanto antes. Y esto nos puede llevar a otros errores. Primero, una de las cosas que me planteo es que él señala que ha cometido varios errores, pero lo estamos viendo como capitanes a posteriori. Y lo estamos viendo como capitanes a posteriori porque estamos analizando los resultados de algo sin plantearnos si esos escenarios que él se planteaba en otro contexto hubieran tenido una explicación diferente. Este trabalenguas os lo voy a explicar. Claro, a día de hoy, que la renta variable ha subido muchísimo a pesar de las caídas de 2020 y 2022, me estoy refiriendo principalmente a la renta variable global, ya sea indexada, de otro tipo, hasta el value ha subido en los últimos años.
todo el mundo o todos los perfiles conservadores se lamentan de no haber tenido más renta variable. Pero imaginaros que después de la gran caída de 2020, el periodo de recuperación fuera muchísimo más extenso, como pasó en el año 2000, donde luego del año 2000, ¿vale? Algunos activos se recuperan para volver a entrar en una crisis pocos años después, aún más fuerte y por tanto hacer que la renta variable norteamericana y global principalmente pasara 10 años prácticamente plana, si lo miráramos desde un punto inicial a un punto final. Luego tiene sus matices porque un inversor que hubiera tenido liquidez y hubiera podido aportar en cada una de esas caídas, su rendimiento habría sido muchísimo mejor de lo que te muestra una gráfica del año 2000 al año 2010. Entonces, estamos mirando con el sesgo por el retrovisor y vemos, oye, si hubiéramos hecho esto, qué bien nos hubiera ido. Y esto también lo aplico a la vida. Imaginaros que nuestro vecino imaginaros, no, nuestro vecino se echa en cara o se echa, oye, que quizás me quité la hipoteca de encima en pleno 2020 cuando podía haber metido este dinero en renta variable y me hubiese ido muy bien. Pero quizás lo hubieras metido en renta variable, te hubiera ido muy mal, te hubiera ido mal durante mucho tiempo, puede que te hubiera ido mal durante mucho tiempo, quizás personalmente te hubiera pasado algo, imaginaros que esa crisis hubiera derivado en una crisis de también en tu sector o en tu nivel de ingresos, que ya lo dices, tengo ingresos altos, pero también gastos altos, y es normal, tienes 3 hijos y no todo el mundo logra tener una vida súper austera con 3 hijos porque quiere darle lo mejor, tienen sus necesidades y somos conscientes de que la vida cada vez es más cara. Todo lo miramos desde nuestro sesgo de países europeos, donde todo va bien y tenemos una cierta estabilidad, la inflación está controlada, pero pensar que hoy que otro fuera tu pasaporte, que otro fuera tu pasaporte o que en un país que de estos que rápidamente, imaginaros, en el año 2018 en Ucrania, vamos a ponernos así de reflexivos y pensar, estaban celebrando finales de, creo que hubo Eurocopas en esos últimos años, de la Champions, eventos internacionales. Tú eres un habitante de Kiev con 3 hijos y demás. Y mira cuánto ha cambiado 5 años después. Pues la vida es así. Me gustaría, el Excel lo aguanta todo y pone que vamos a ser un país perfecto, que tu vida es perfecta, pero solo pásate por un hospital y mira la cantidad de gente que puede ser de tu edad, que tiene otra realidad totalmente distinta. Y estos imprevistos pasan. Y Morgan Housel, en el libro Cómo piensan la psicología del dinero, cómo piensan los ricos, depende cómo el subtítulo que quieras utilizar, lo dice muy claro. Dice, yo lo primero que hice cuando tuve dinero fue quitarme la hipoteca. Y como que alguien gurú de finanzas personales, el 99% sé que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo duermo más tranquilo sabiendo que mi familia duerme en un techo, que mañana no se lo van a quitar por una deuda o que si a mí me pasa algo, no, o a cualquiera le pasa algo, pensar que estas cosas pasan, lo que intentamos no hablar de ello, pero las cosas pasan, no hay, no le he dejado una deuda, no le he dejado un techo sin cubrir y demás. Nadie se quejará, ninguno de tus hijos se quejará por si en menos de si tienes 200.000 euros ahorrados el día que te pasa algo o tienes 400.000. Ahora, si les quitan su casa, si les quitan la casa, si tienen que vender la casa para poder pagar la deuda que les dejas, o si les dejas una situación financiera o una cartera súper compleja, temas de juicios para recuperar, ahí créeme que sí le vas a hacer más daño del que toca. Con respecto, creo que esta reflexión anterior ya la había hecho antes, pero me viene muy bien porque creo que a mirar a pasado todo es muy fácil. Yo siempre el debate este lo tengo con mi esposa porque yo cogía el dinero de las inversiones de todas las acciones que me había comprado en el año 2020 y las vendí en 2021 para pagar mi parte de la boda. Cuando aquello era lo que mejor me había ido, había pegado auténticos pelotazos, como se dice en el mundo de las acciones, y tenía dinero para pagar lo de la boda. Si no lo hubiese vendido, tendría hoy muchísimo más. Pero es que, además, tendría muchísimo más. Pero esto es ya meterle muchos sesgos porque es si no lo hubiese vendido. Pero otra segunda derivada. Y si esto lo estoy viendo hoy que ha ido bien y perfectamente pudiera haber ido muy mal a partir de 2021, volver a ver otra crisis y esas acciones que yo compré se desplomasen aún más. Entonces, no te puedes mortificar por el pasado y demás. Otra cosa es que hayas caído en una estafa, otra cosa es que te hayan colocado productos bancarios de muy mala calidad y de estas cosas, vale, te arrepientes, pero has aprendido algo. Ahora, aprender y pensar que de determinados errores
la conclusión es, oye, siempre que pueda invertir y poner más dinero porque esto va a ir bien a largo plazo y demás, yo ahí no coincido tanto. Y soy un optimista con el mundo, todos los que me conocéis sabéis que para mí, como si Hans Rosling ha escrito para mí, yo soy súper optimista sobre el futuro, soy súper optimista que incluso, y pues si no, no hubiera fundado Salud Financiera, lo hubiera cerrado hace tiempo, que incluso en los peores entornos el ser humano sabe adaptarse para salir adelante, incluso en países, y lo veo. Tengo amigos que digo, ¿cómo se atreven a emprender en Cuba cuando hay 19 horas de apagón diarias, donde le falta de todo, donde no saben qué van a comer mañana y ahí están emprendiendo? Es la capacidad de resiliencia del ser humano. Y eso es algo que creo que si no es con tu cartera de inversión, será en la vida. Creo que muchísima gente está preparada para superar entornos muy, muy difíciles. Por tanto, y no hemos entrado en nada en la cartera, porque es que de la cartera, si os fijáis, son detalles muy, muy menores. A mí lo que me interesa es la filosofía. Comprar el Vanguard Global Bond en 2022 no es que haya sido un error. El problema es la visión que tú tenías de los riesgos que asumías con ese producto. Oye, yo quiero tener el Vanguard Global Bond, quiero tener determinados productos, quiero tener una renta fija, pero esa renta fija, ¿qué riesgos estoy asumiendo? Quizás si lo hubieras tenido en el Vanguard Global Bond, pero en la versión de duraciones cortas, hubiera sufrido, la caída ha sido importante, pero tampoco lo verías como bueno la acabose porque no eres adivino. Nadie sabía cuánto iban a subir los tipos de interés, con qué fuerza. Nadie sabía si la recuperación iba a ser de igual de fuerte. Son cosas donde lo que sí nos podemos, lo que sí te puedes, si quieres, fustigar y aprender, más que fustigar, decir aprender es no vuelvo a comprar un producto de inversión, sobre todo mientras más peso le den la cartera, pensar que este fue un producto al que le diste mucho peso, sin entender la otra cara de la moneda y el riesgo que me estoy exponiendo. Y os vale para cualquier producto de inversión. Os vale para cualquier producto de inversión. Y mientras mayor sea el peso y la convicción y las horas que os pasáis escuchando quien te intenta vender o hablar de las bondades de un producto, dedícale al menos la mitad de esas horas a intentar entender cuál es el peor escenario. Y aún sabiendo que el peor escenario posible, quizás es uno que ni te has planteado, es uno que quizás ni la inteligencia artificial te lo comente o que otras personas ni siquiera se han planteado. Entonces, sabiendo esos peores escenarios, te vuelves a replantear, oye, el peso que le quiero dar o incluso te planteas si quieres tenerlo en tu cartera o no. Por otro lado, lo que dices de, oye, es que he invertido en muchísimos productos y creo que le tengo que dar un poco de orden. Sí, totalmente. Y lo que siempre os comento es que separar lo que vosotros consumís de contenido de lo que vosotros hacéis y pues, sobre todo hacerlo con este podcast. Hacerlo con este podcast, porque muchísimas veces ya veo carteras que son productos que son de alta calidad, pero son productos que es como si todos se pareciesen. Y ahora tuviéramos la secta de salud financiera, donde casi todas las carteras se parecen porque son carteras de consenso. Si hiciéramos una encuesta entre todos los oyentes de salud financiera, ¿qué cartera harían hoy? No la cartera que ellos tienen, ¿qué cartera harían hoy? Muchísimos estarían influenciados por la Focus List, muchísimos estarían influenciados por los productos que se analizan en las carteras y por los casos de las finanzas de tu vecino, donde yo he dicho, esta cartera me parece bien y todos la tienen. Estos días que estuve cenando con los chicos de Más Viviendos y grabando, Arturo decía una frase que no era de él, pero se me quedó guardada. Todos quieren tener los fondos que hubieran comprado hace 5 años y en 5 años querrán tener esos mismos fondos son los que no quisieran haber tenido. Me vuelvo a explicar. Las carteras de hoy, que muchos vecinos construyen, son las carteras con los productos que mejor lo han hecho en los últimos 5 años y se las compran hoy. Y de aquí a 5 años, seguramente habrán no querido comprar ninguno de esos productos porque en los próximos 5 años habrá otros activos que son los que lo habrán hecho mejor. Pero como no tenemos la varita, os sigo explicando de que no intentéis comprar los productos por su nombre. No intentéis comprar los productos por su nombre ni retorcer la narrativa para tratar de encajarlos. Para tratar de encajarlos. Y, por tanto, el mejor ejemplo que os puedo dar soy yo. Pero no porque me sitúe como en un altar o no. Yo también cometo muchísimos errores y tengo mi visión y mi filosofía. Agnóstico, contrarian, que me gusta probar X cosas, pero me protejo. Pensar, yo he escrito 370 artículos.
más de 370 artículos, he grabado más de 372 podcasts. Imaginaros, imaginaros la cantidad de productos. En la Focus List tiene más de 200 productos. Más de 200 productos. En el episodio de mañana veréis que en los próximos meses estaré analizando 100 fondos de calidad, 100 fondos de muchísima calidad a los que le dedicaré horas, a los que iré a reunirme con los gestores, ya estoy haciendo un spoiler como una casa, a los que tendré entrevistas y tendré seguramente más información que el 99% de las personas sobre determinados fondos. ¿Creéis que mi cartera va a tener 100 fondos? ¿Seguirá seguramente teniendo los 5 fondos que tengo ahora? Seguirá teniendo seguramente los 5 fondos que tengo ahora. Y es una de las cosas que más me siento orgulloso, de poder pasarme una semana aprendiendo de los ETFs de Covered Call y no comprarme ninguno. Y no comprarme ninguno. Poder pasarme una semana analizando determinados productos, que decir, oye, qué interesante esto, qué guay, pero no comprármelo, no es para mí, no es para mí. Hablar con un gestor, pasarme horas ahí en Twitter por privado, lo que no se ve detrás de salud financiera, reunirme con ellos y decir, no es para mí. Otra cosa es que a mí me guste tener el conocimiento por si algún día la situación económica, mi cartera, mi situación personal me da esa oportunidad o se abre un abanico donde ese producto sí encaje, abrirle hueco. Y ahí es donde yo tengo las herramientas. Siempre os comenté que la Focus List estaba pensado para eso, para que vuestra mente se abriese y que el primer paso era salirse de los BBVA, Bankinter, Ibercaja, Mediolanum, Cuchabank. Ese es el primer paso del que yo me sentiría muchísimo, muy orgulloso, pero el segundo paso no es construir carteras solo con nombres bonitos y ponerlos ahí que no peguen. El segundo paso y el más complejo, el que más tiempo lleva y el que es un proceso, es construir una cartera sin poner el nombre de un producto, sin poner el nombre de un producto e incluso teniendo 4 o 5 alternativas para poner ahí y no, como digo yo, darse latigazos intentando, ay, es que tenía que haber puesto el otro. Una vez que llegáis al peso que queréis y a los productos que más o menos ya son detalles los que marcan que tengas uno u otro. Y en ningún caso vas a escoger, ya os digo, bueno, en ningún caso no, en el 5% de las probabilidades cuando llegues a una clase de activos, estudies indexación o fondos de gestión activo, en muy pocos casos vais a escoger el producto que mejor lo haga dentro de esa categoría de activos. Os pongo el caso. En small caps europeas, yo tenía Lombia, ya os conté la historia. Cuando tengo que salir, me pongo a estudiar todo el abanico que hay. Me pongo a estudiar todo el abanico que hay. Oye, al final terminé seleccionando el de Independence. Ha sido un extraordinario producto, pero no ha sido el mejor. Y no me fustigo. Oye, ¿y por qué entonces descartaste a Alken en aquel entonces? Pues mira, lo descarté porque en la ponderación que tenían las principales compañías, la ponderación que tenían las principales compañías en ese entonces no encajaba para mí, y más viniendo de un gestor que se había comido una gran caída de una acción con el 10%. No es que ese era el momento de aportar y confiar en él. Bueno, perfecto para quien lo quiera hacer, perfecto, y enhorabuena a los que confiaron y te han tenido una rentabilidad, pero yo me conformo con una filosofía o con un modo de crear carteras donde la convicción no se vea tan expuesta a 3 4 ideas. Sé que con esa filosofía no voy a quedar la medalla de oro, pero es que tampoco la necesito. Yo simplemente quería capturar la posible rentabilidad esperada de las small caps europeas con un producto que yo sintiese que era adecuado a mi cartera, a lo que quería y a la convicción que yo tuviese. Eso es un proceso que no digo que todo el mundo vaya de 0 a 100 al hacerlo, pero poco a poco es pequeños pasos. Y yo, por ejemplo, de este vecino estoy súper orgulloso, es decir, súper orgulloso y no lo conozco de nada. No creo, bueno, ha leído el libro y ha escuchado los podcasts, no es que sea un alumno del curso que diga, bueno, he estado con él mano a mano, me he reunido personalmente y creo que he influenciado mucho más. Pero lo que sí me puedo sentir orgulloso es ese paso de él mismo en unas semanas irse dando cuenta de, oye, todo esto está muy bien, pero ¿yo qué quiero tener? Oye, yo soy un inversor moderado, quiero tener una cartera 60-40. Dentro de la cartera 60-40 quiero darle mi toque personal. Yo quiero estar un poco infraponderado en Estados Unidos y quiero tener determinado sesgo contrario en algunas posiciones, sin obviar mi filosofía. Y eso es lo que yo quiero ver en la cartera. Cuando él me cuenta su historia, cuando él me cuenta de, mira, confío en la gestión indexada,
quiero tener quiero darle orden, quiero tener estos productos, no quiero comerme una gran caída del mercado, no quiero exponerme a una caída del 40% y quiero tener contrapesos dentro de la cartera, luego es que yo voy a mirar la cartera. Y luego empezamos a ver los matices. Y esa es la diferencia. Yo no quiero analizar y decirte, uy, empezar por Cartesio. No, yo quiero entenderte. Quiero entender qué es lo que quieres y luego, como último, mirar tu cartera. Y claro, cuando miro tu cartera, muchas de las reflexiones, porque los vecinos muchas veces saben más que yo, saben más que yo. Lo que pasa es que ahora yo estoy vestido en el sesgo de autoridad para muchos de vosotros, pero yo lo veo. Yo una de las cosas que nunca he tenido problema es reconocer cuando hay alguien mejor que yo. Y a veces fichaba a becarios que me daba cuenta que le decía, tú no te das cuenta que eres mejor que yo, simplemente que como yo aparezco como tu jefe, como yo aparezco como tu jefe, tienes ese punto donde te dejas llevar y lo que te diga el otro, pues no lo cuestionas y tiras para adelante o lo que diga le das toda la veracidad. Pero yo lo miro y digo, mira, tiene todo el sentido la cartera con lo que él me está diciendo. Yo no sé si es lo más adecuado o no, pero por ejemplo, la visión indexada en mercados globales la tiene, la visión contraria con determinados productos la tiene. Además, se ha ido a clases limpias. Entonces, tener, por ejemplo, un Fidelity Fast Global en clase limpia, pues ya te garantiza una parte de, oye, al menos no me estoy pagando un 2% si me equivoco en este tipo de productos. Luego vienen los matices. ¿Y qué son los matices? Él mismo se da cuenta. Él mismo se da cuenta. Oye, tengo el SP500 por un lado, Europa por otro, tengo 2 productos que a los que hacer aportaciones, a los que gestionar. Me han venido muy bien, y esto es porque lo quiero que lo entendáis. Para quien quiera gestionar exactamente él los pesos entre Estados Unidos y Europa, separar los indexados es una de las opciones muy válidas. Oye, yo es que no quiero tener tanto peso en Estados Unidos como tiene el MSCI World. Bueno, te lo compras por separado, un indexado al SP500 y un indexado a Europa y a las otras regiones y modelas tú los pesos, los equiponderas, le das menos peso a partir de que ciertas valoraciones estén por encima de su media histórica. Decides tú qué hacer. Eso es una forma. Otra forma es comprarte quizás un ETF del MSCI World equiponderado. Aquí cada uno puede hacerlo de la forma que vea. Pero nuestro vecino dice, oye, pero es que tengo un 10% en el S&P 500, un 10% en Europa. Si lo metiera en el MSCI World, tampoco me cambiaría mucho la foto. Y una de las cosas que no sé si el vecino se ha dado cuenta es que, claro, al separarlo del MSCI World muchas veces nos quedamos con la idea que es solo Europa y Estados Unidos, que es cierto, Europa y Estados Unidos tienen el gran peso, pero hay una parte de Asia, y Pacífico que no estamos teniendo en cuenta y que estamos sacando de nuestras carteras. Por eso el peso en Japón y en Australasia se nos queda muy, muy bajo y lo que añadimos como emergentes, al ser un producto de gestión activa, de Robeco, está muy expuesto a lo que es China y otros países, pero no tendríamos nada de peso en Japón. Y esto es una de las análisis que tenemos que hacer. Vale, yo quiero hacerlo, no quiero hacerlo, quiero tener más o quiero tener menos. Cuando vemos esta cartera, claro, es lo que él dice, 53, 40 y un 6% en liquidez, pues tiene aproximadamente un 18% en small caps, un PER de 14 veces. Ya él ha conseguido que con la forma de crear la cartera, la mezcla de productos que ha añadido la exposición geográfica, la exposición por capitalización, no tenga tanta exposición a altos múltiplos dentro de la renta variable. Dentro de la renta fija, muy, muy poco riesgo de duración, 1,55, casi todos los productos que tiene son de renta fija a corto plazo. Y de luego le añade esa capa de mixtos conservadores. Yo coincido, viendo un poco, claro, la volatilidad sale de entre 7 y 8 en los últimos 3, 5 años, máximas caídas, todas principalmente en el periodo de entre 2019 y 2020, que son aproximadamente de entre el 12 y el 20%. Ya no estamos hablando de caídas del 40%. Si hubiera tenido esa misma cartera de renta variable, solo de renta variable, ya ahí vemos esa parte que le aporta esa renta fija. En lo que va de año un 5,15, en los últimos 3 años un 9 y un 10. Y con el capital que me imagino que tendrá el vecino, es componer entre el 7 y el 10 y tener máximas caídas del 20 que pueda ir, como digo yo, amortiguando su plazo de recuperación con una asignación estratégica desde la parte más conservadora, pues joder, eso, ¿dónde habría que firmar? ¿Se puede optimizar aún más? Sí.
Yo creo que se puede optimizar, pero son ideas que me vienen a la mente. Toda esta gama de productos nacionales de calidad, aunque sea de gestión independiente, que estén dentro de los mixtos conservadores y esa parte de renta fija, van a tener un sesgo, van a tener un sesgo muy local. ¿A qué me refiero? Un inversor nórdico quizás no conoce en renta fija, no conoce los bonos de Ibercaja, porque le quedan muy lejos. No conoce ese producto, no los tiene localizados, o de Grupo Antolín, o de otro tipo de bonos donde las gestoras nacionales, por los años que llevan de nuestro país, tienen muy cercano ese conocimiento. Entonces, si nosotros creamos o mezclamos fondos de renta fija, que no es que inviertan solo en España, pero invierten en Europa con un sesgo nacional, como puede ser Buy and Hold, lo hacemos con Cartesio y Dunas, ahí estamos haciendo una triple entente que aunque no sean exactamente igual, sí van a tener una alta correlación. Por ejemplo, él decía, el Buy and Hold y Cartesio tienen correlación. Sí, tienen correlación en la parte de renta fija. ¿Cómo lo puedes ver? Pues mira, haces una cartera, un X-Ray con solo esos dos productos. Y por ejemplo, Buy and Hold renta fija, Buy and Hold bonos, perdón, sí, que es, depende, se llama renta fija la versión española, pero es la versión luxemburguesa, tiene un 7,81 en los bonos de Ibercaja. Cartesio, un 1,34. En Escandinavia, en tabaco, 2,45, 1,67. Compañía Española de Petróleos, 2,14, 1,39. Eso es, creo que es Cepsa, no sé si es Cepsa. Atradius, 1,08, 0,89. Coinciden en una parte de los bonos, pero por la tipología de renta fija en que invierten corporativa europea y principalmente en España, tienen esa correlación que veíamos en el X-Ray cuando nos mostraba esa correlación entre Buy and Hold y Cartesio del 0,90. Pero es que de un valor flexible es un mixto que a medida que va subiendo la gama va teniendo más peso determinada renta variable que también se parece bastante a lo que tenemos en Cartesio. No es que sean iguales, no es que sean iguales, pero si ya vas a tener mixtos conservadores en la cartera, no mezcles dos que se parezcan. O te quedas con uno, o si quieres diluir esa decisión de entre los mixtos conservadores, busca gamas que aporten algo distinto. Por ejemplo, busca gamas que la renta variable no sea renta variable value de compañías infravaloradas europeas y quizás sean más compañías quality. Y hay muchos mixtos conservadores de ese estilo que tienen una cartera, la parte de renta variable, con una cartera muy conservadora, de conservadora no, de renta variable de alta calidad, o que añadan multiactivos como puede ser oro, o que añadan distintos bonos ligados a la inflación. Esto es lo que quieras hacer, pero añadir productos donde la renta fija y la renta variable que utilizan sea más o menos del mismo, como digo yo, el mismo estanque, aunque no tengan por qué comportarse exactamente igual, no vayas a tener, sí van a tener una cierta relación. Y otra de las cosas que me venía muy, muy bien cuando hacía la simulación creo que hacía por aquí la simulación de Cartesio, a ver si lo tenemos por aquí, la simulación de Cartesio y Dunas. Creo que no es exactamente aquí, pero sí, la hacía. Y una de las cosas, mira, que me venía muy bien era este periodo, del peor periodo a 3 años de esta cartera, era en marzo de 2007, de 2017 a marzo de 2020 con un -1,81. Y sí, había hecho la simulación de coger solo Cartesio y Dunas. Cartesio y Dunas, dos mixtos conservadores, y el peor periodo a 3 años era negativo. El peor periodo a 3 años era negativo. Y aunque lo he dicho en otros episodios, me gusta resaltarlo. Estos tipos de productos mixtos conservadores tienen que acertar. Si la renta fija, imaginaros ese escenario, ¿por qué? Hay que entender por qué fue tan malo ese periodo entre 2018 y 2020. Primero, porque la renta variable europea tuvo un mal comportamiento, tuvo un muy mal comportamiento. Ese tipo de acciones, podríamos llamarle más válido europeas, tuvieron un mal comportamiento. La renta fija no pagaba nada, incluso hubo caídas en productos de renta fija, entonces no hay donde cubrirte en ese tipo de escenarios. Lo mismo que siempre os he hablado de los productos de retorno absoluto y el periodo 2015-2020. En los periodos de retorno absoluto, si lo que está más sobrevalorado no para de subir y lo que está más infravalorado, en este caso los que quieren hacer long short en esta exposición, y lo que está infravalorado no sube y cae, pues estás en un peor escenario donde te mantienes plano y no obtienes esa rentabilidad, no hay esos movimientos que te permitan generar esas rentabilidades. Por tanto, cuando
vayáis a gamas muy defensivas, sobre todo mixtos conservadores, entender que no son productos que siempre van a dar rentabilidades positivas. Lo que pasa es que se exponen a escenarios que como estos momentos como puede ser 2022, como puede ser ese 2018 a 2020, esos momentos puntuales donde dan malos resultados, esas caídas no son tan amplias como para que luego no sean recuperables en momentos de recuperación. Y además, como son multiactivos, van balanceándose y al final se terminan compensando o se han terminado compensando en el largo plazo y ha valido la pena. Y ha valido la pena mirar de unos valores flexibles. Pasa ese periodo muy malo, luego de 2020 a 2025 se da un escenario ideal para ellos, con la parte más conservadora dando rentabilidades muy altas y lo otro, la parte más arriesgada, también dando rentabilidades muy altas, pues tienes un resultado espectacular. Hace poco analizaba un fondo de high yield los últimos 5 años que había dado rentabilidades cercanas al 8% y volatilidades desde el 1%. Eso es porque ha estado en el mejor escenario posible para los productos en los que estaba invirtiendo. No significa ni que esa vaya a ser la rentabilidad esperada, ni tampoco la volatilidad. No os llevéis a engaño. Productos así han tenido épocas malas. Pero con lo que me quería quedar. Entonces, yo ahí entre esos tres productos haría simplificación. Oye, en renta fija corporativa europea, ¿qué productos de calidad puedo escoger? Vale. En mixtos conservadores, ¿qué productos de calidad quiero escoger? Y es cómo hacemos la combinación para que cada uno aporte algo distinto. Porque claro, no he hablado también de Gamma Global. Mirar, Gamma Global es un mixto que tiene algo distinto y cada uno tendrá que ver si encaja en su cartera o no. Aquí no hay mejores ni peores, no es mejor ni peor que otros mixtos, depende de lo que estemos buscando en la cartera. Cartesio, Dunas, sabemos exactamente en qué caladeros se están pescando. Gamma pesca en otro sitio. Gamma pesca en una renta fija que en alguna posición puede coincidir con el buy and hold renta fija, sobre todo estos bonos de ICO que han estado, creo, alguna vez en la cartera, pero va buscando un nicho de compañías, emisiones muy pequeñas que por su tamaño se podrían permitir entrar ahí en emisiones muy pequeñas, donde ellos son emisiones a corto plazo, donde toman un papel activo en esa sindicación o este tipo de emisores que no tienen rating y que otros tipos de bonos, otros tipos de fondos por folleto no tienen que entrar y ellos sí, por la flexibilidad que tiene su folleto, pueden entrar. Además, añade renta variable que no se parece mucho, más allá de esas posiciones puntuales en algunas compañías españolas, como puede ser Grifols, Allfunds y demás, no se parece en exceso al resto de la renta variable que está teniendo Cartesio, Dunas en cartera. Incluso si fuéramos a la gama de buy and hold flexible, que no es un mixto conservador, pero esa renta variable que utiliza buy and hold tampoco se parece tanto a la que utilizaría Gamma. Por eso no le toco Gamma, pero sabiendo que dentro de toda esa pata de productos que él ha hecho para descorrelacionar y para tener como contrapeso, es la parte más arriesgada. Es la parte más arriesgada que la que tiene, porque Neuberger es un fondo de renta fija europea a muy corto plazo. Caídas que podemos esperar en un entorno muy drástico, 4 o 5%, que fueron las que tuvo este tipo de productos, pero me va a servir de un contrapeso porque tiene muy baja volatilidad, 2,84, la volatilidad de los últimos 5 años que ha tenido este producto. ¿Vale? Ese es el primer pistón defensivo. Luego, el segundo pistón, vienen estos productos mixtos conservadores que me permiten la posibilidad de que hay un entorno favorable, rasco bastante rentabilidad, y si hay un entorno menos favorable, las caídas no son tan amplias o no deberían serlo. Me voy a caídas de ese entorno del 10%, yo creo que 10, 15%. Además, muchos de estos gestores tenéis que entender que a medida que van creciendo y que van captando clientes, y esto yo es una evolución que he visto en varios de estos fondos, cada vez son menos arriesgados, cada vez se arriesgan menos. Entonces se van haciendo más conservadores porque su objetivo ya ahora es proteger no solo el patrimonio de los partícipes, sino el patrimonio que la gestora ha ido construyendo. Ya no le merece la pena un escándalo de que un bono les quebró, por mucho que sea una oportunidad, ya no le merece la pena la rentabilidad muy alta que obtienen a cambio de asumir que una cartera de renta fija te pueda caer un 20%, ya no van buscando eso. ¿Por qué? Porque lo que saben que el cliente que ya tienen, ahora lo que hay es que protegerlo. Y protegerlo es hacerle crecer su patrimonio sin el mayor de los sustos. Sí, que alguien esperaba un poquito más de rentabilidad y se vaya, sí, siempre habrá, pero la mayoría de partícipes con que tengan una rentabilidad aceptable que ellos estaban esperando y no sufran tantos sustos, estarían igual de contentos.
Y esa evolución es natural, ya os lo digo, en muchas gestoras lo ves cómo empiezan cuando tienen productos que tienen que destacar, intentando sacarla del estadio, arriesgando mucho y a medida que los productos crecen, intentan jugar más sin pisar arenas movedizas y dejan pasar oportunidades que ya habrá otro que intente aprovecharlas y se coma y se lleve la rentabilidad a cambio de también haber asumido el riesgo, pero ellos intentan dejar pasar o que al menos si intelectualmente lo quieren añadir, le ponen un 1% de la cartera. No ves un bono sin rating al 9% o al 8% de la cartera o un subordinado bancario al 9-10% de la cartera en esos casos. Ya no lo vas viendo, van teniendo menos peso porque no les interesa arriesgarse a que eso ocurra. Entonces, los cambios que haría serían más puntuales. Yo sí creo que el MSCI World te va a resolver la papeleta del SP 500 y el European Stock. Yo creo que ahí lo puedes tener. La parte de emergentes, el fondo de Robeco, sabéis que es uno de los que más comento, pero eso no le da ningún sesgo de autoridad, sino que es uno de los fondos más destacados que hay dentro de esa región. Si te quisieras indexar, si quisieras otro fondo, también valdría la pena. Y es en la parte conservadora donde yo tocaría más cosas. Donde yo tocaría más cosas para no tener una sensación de diversificación, porque tengo un producto de renta fija europea con el mejor gestor de renta fija europea. Sí, lo es, pero vale. ¿Y los otros? ¿En cuál convencimiento? ¿Qué papel cumplen? Porque si no los vas metiendo, te coges la focus list, los mixtos conservadores, los que más me suenan, los que más conozco, los que más cercanía tengo y los vas mezclando. Los vas mezclando. No, no creo que ese no es el sentido. Es mentalmente yo qué quiero. Mira, quiero tener un pistón muy poco volátil, que no tenga exposición a riesgo de divisa y que sea lo más barato posible y demás, ¿vale? Voy y miro. Ah, que Newberger es quien te lo cumple. Perfecto. Que es el WS Floating Rate Notes. Te lo cumple. Perfecto. Que es el Everly Short Corporate Bond. Perfecto. Vale, ya tengo eso. Tengo este 10% que me va a servir de este contrapeso. Luego, oye, quiero rascar un poquito de rentabilidad en renta fija sin asumir caídas del 20-25. Ok, Buy and Hold es uno de ellos. Sí, Buy and Hold es uno de ellos, pero tienes el Bond Opportunities de Flashback, tienes muchísimos productos de renta fija que podrían cumplir esos requisitos de los que estamos hablando. Brightgate, Global Income, ya depende de lo que quieras en la cartera, varios de ellos que hemos hablado. Vale, y como pata más arriesgada, oye, quiero exposición a un upside dentro con la renta variable y también ese contrapeso de los mixtos conservadores. Vale. Con lo que ya tengo y con lo que voy a construir en la pata de renta variable que tengo que buscar esos mixtos que me añadan algo. Y quizás algunos se sentirán cómodos añadiendo mixtos que le añadan posiciones en oro, otros que se sientan cómodos teniendo ese contrapeso de renta fija gubernamental, bonos ligados a la inflación, o teniendo una asignación establecida ya entre productos como los que hablamos que ofrecía la cartera permanente y MyInvestor cartera permanente y lo que se puede crear uno por su cuenta. Ya depende de eso la configuración de productos en particular que queramos hacer. Pero siempre intento comentaros de no poner nombres y no significa que luego vuestra cartera sean todos fondos españoles y que conozcáis. Oye, si con los que mayor convencimiento tienes y a igualdad de condiciones con que mejor te sientes es con ellos, perfecto. Lo que no quiero es que pongáis varios nombres por cercanía en la cartera y al final estéis poniendo lo mismo. A eso es lo que os quiero alertar. Dicho lo cual, esta cartera, lo podéis ver y con los cambios que he hecho, por ejemplo, yo eliminaba un poco Cartesio y Dunas y ponía a Ruffer Total Return. Es que ¿cómo vas a añadir a Ruffer que mira la rentabilidad de los últimos 5 años, qué mal ha sido y demás? Ya, pero no lo añado por su rentabilidad, lo añado por lo que me está dando a esa cartera. Me está dando una descorrelación, aquí lo voy a mostrar para que veáis, un producto con cero correlación con todo el resto de la cartera, o cero negativa o muy baja con todo el resto de la cartera, exposición, creo recordar, a oro, exposición a determinadas acciones con una visión muy particular de cómo añadir una cartera. Por eso es que lo añado. Yo la rentabilidad futuro no lo voy a saber. No la voy a saber. Entonces, ¿puedo mirar por el pasado, por el retrovisor? Sí, pero lo que también quiero mirar, si miras por el retrovisor, mira también no solo los 5 años, no solo los últimos 3, mira los últimos 20 o mira los últimos 15, mira la trayectoria del gestor, porque es que si no, vas a descartar muchísimos productos, como en 2020 mucha gente descartó Alkin, porque es que mira, este gestor ya, y si no lo hubieras mirado en 2020 y lo hubieras mirado en 2018, hubieras tomado la misma decisión. Entonces, no seleccionéis solo con el retrovisor que enfoque a lo corto. Seleccionar primero a dónde queréis ir, seleccionar a dónde queréis ir,
cómo lo queréis hacer, en qué tipo de coche, por qué tipo de carretera, en qué tiempo, en qué horario, con paradas, sin paradas, con más tranquilidad, con pensar cómo lo queréis hacer y luego mirar o buscar experiencias o buscar reseñas de más largo plazo. No miréis lo que pasó ayer o no miréis solo prácticamente eso lo que sucedió. Creo que es la idea central de este podcast y lo que quería transmitir al vecino era eso. Lo de la cartera luego de secundario, ha construido una buena cartera. Ha construido una buena cartera con matices, sí, pero ya son matices subjetivos míos. Y yo no te aseguro que con la cartera que te puedo proponer vayas a tener mejor resultado. Lo que sí intento es tener una filosofía de por qué añado cada uno de los productos. Y por ejemplo, el Park Harbor que añade es una decisión muy personal tuya, ya eso es decisiones personales de cada uno. Alguien podría decir, pues para mí, para ese, quiero tener Oro Value Internacional. Para mí, para ese nicho, no quiero tener nada que tenga España porque ya los mixtos me van a añadir lo mejor que encuentren de la renta variable española y quiero tener algo más global. Ya puede ser Copernic o quiero irme a mi apuesta Small Caps, es las Small Caps norteamericanas y me voy a ir a Lectagon, House US Microcaps. Es que ahí ya eso depende de cada uno, depende de cada uno de vosotros. A mí el camino que has hecho y a donde vas enfocado ahora creo que tiene muchos más visos de hacer, salirte bien que el camino que estabas tomando estos 2 últimos años. Y una reflexión. Cuidado con el sesgo de autoridad, el sesgo de confianza, de asumir de esto lo conozco mejor. Yo conozco mejor Urbanitae que invertir en una cartera de REITs. Bueno, esto creo que no son comparables. La gente se venden de forma de marketing muy comparables. La alternativa a invertir en REITs es la alternativa a invertir en crowdlending. No, yo creo que más la alternativa a invertir en crowdlending es la alternativa a quizás hacerte una cartera de pisos por tu cuenta que asumes riesgos determinados y puntuales, pero no es lo mismo, no tienen ni la misma liquidez, ni tienen tampoco la misma política de distribución, ni asumen los mismos riesgos de estarte comprando un edificio en Málaga que tener una cartera de 50 centros comerciales en Europa. No es lo mismo. Es muy fácil simplificarlo todo y decir, bueno, al final es exposición inmobiliaria, ya, pero es como decir exposición a renta fija. Bueno, ¿qué renta fija? ¿A qué renta fija? Entonces, mientras tengas un peso pequeño en tu cartera, bien, pero creo que a veces construimos el sesgo porque es que, mira, Urbanitae o WeCity, que no los conozco mucho y tal, han dado el 12% y los REITs han tenido muchísima volatilidad y han tenido una rentabilidad de mierda. Ya, y quizás si lo vieras en 2008 y vieras todas las constructoras que quebraron en España, en 2008, 2012, todo eso que quebraron, ni se te ocurriría invertirlo por tu cuenta. Por eso digo, el sesgo de lo que somos y en el momento que lo estamos analizando nos puede llevar a decisiones muy, muy distintas. Y yo creo que ahí el peso es, ¿quiero tener exposición e inversión inmobiliaria? ¿Sí o no? ¿A través de qué forma? ¿Con qué me siento más cómodo? ¿Qué le voy a buscar? Porque quizás para sacarle, es que quiero sacar un 12%, ya, pero le estás sacando un 12% a algo que es el 5% de tu cartera. ¿Qué quieres? Creo que es mucho más, es una reflexión mucho más profunda de lo que una divulgación da tiempo y de lo que un folleto de marketing da tiempo y de lo que un anuncio en redes sociales da tiempo. Y creo que yo os invito a tenerla, no a la conclusión que vayáis a sacar. Es una decisión muy, muy personal de cada uno en vuestras carteras y vuestra filosofía, pero si lo invertís, que sea por algún motivo que no sea, es que ha sido más rentable que el otro. Ha sido más rentable y en el futuro no lo sabemos. Es que a igualdad de riesgos, es que son distintos riesgos. Creo que es un debate más complejo de lo que parece y los debates complejos intentamos a veces aparcarlos porque no nos molan. Pero ahora yo digo que habláis todo el rato con la inteligencia artificial, intentar que con la inteligencia artificial os destruya vuestra idea. Intentar que os haga ver esos escenarios que quizás a ti se te pasan por la mente o esas cosas, porque muchas personas cuando le dicen, es que quizás con un REIT puedes perder mucho dinero, pero en la peor caída de la historia has perdido el 60% y en otros sitios, pero es que puedes perder toda tu inversión si hay un riesgo de contraparte o puedes estar atrapado en un proyecto durante mucho tiempo aunque necesites el dinero, quizás a mucha gente no le compense. Y por otro lado, quizás hay otra gente que diga, oye, yo quiero hacer que una parte de mi patrimonio esté en el inmobiliario español porque siempre ha sido muy rentable y quiero que alguien profesionalmente lo gestione por mí y además yo sé analizar los proyectos en los que quiero invertir, en los que no, me gusta la garantía real que han dado en este proyecto y lo que puede valer ese suelo, he hecho mis cálculos,
lo que os invito es no entrar en el FOMO de es que no me da tiempo a analizar estas cosas porque en cuanto salgan me lo van a quitar de las manos y quiero poner el dinero. No quiero hablar en saber si si va a ser mejor inversión una alternativa o una directa o una indirecta vía ETF. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí os invito es que os toméis el tiempo que la publicidad no quiere que te tomes en analizar dichos productos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.